Grupo Energía arrancó hace 2 años un proceso de transformación de forma integral dentro de las empresas del grupo. Esto motivó que el área o las áreas de tecnología analizáramos nuestra situación y detectáramos lo que necesitábamos hacer para movilizarnos en la velocidad o con la velocidad que el grupo necesitaba. Después de ese análisis detectamos que teníamos muchos contratos duplicados entre las diferentes empresas en algunos casos, cierta obsolescencia tecnológica, procesos y procedimientos en el área de tecnología de alguna forma obsoletos y muchísimo esfuerzo interno de las áreas de tecnología en la operación. Entonces, las áreas de tecnología se habían vuelto unas áreas netamente operativas y no unas áreas estratégicas para la organización. Y necesitábamos dar un vuelco a ello para responder ágilmente a la transformación que el grupo está teniendo. Una vez detectamos toda esta problemática, tuvimos la necesidad entonces de contratar a una firma especializada que nos acompañara en todo el proceso de definición de lo que deberíamos hacer. Y RD nos acompañó en todo el proceso de estructuración de un full outsourcing en donde integráramos particularmente para el grupo y para una de nuestras filiales en Colombia, que es TGI, todos los servicios transversales que se estaban prestando con todos los contratos que se habían desarrollado desde hacía ya algunos años. En el proceso con RD lo que hicimos fue entonces plantear un full servicio de outsourcing en donde se integraban todas las líneas de servicio que antes estaban disgregadas en diferentes contratistas para tener un único responsable de todos nuestros servicios y, lo más importante de todo, cambiar y avanzar en la madurez en tecnología en nuestros usuarios. Una vez diseñamos este full outsourcing, también diseñamos cómo deberíamos implementarlo. Y finalmente sacamos un proceso en donde se definieron 3 fases fundamentales. La primera fue una fase de transición en donde el nuevo contratista debería tomar los servicios de los anteriores contratistas. Esta fue una fase de 2 meses que está en ejecución en este momento. Luego un mes de una fase de estabilización en donde esos servicios que el nuevo contratista tomaba deberían estabilizarse. Ahí no teníamos todavía o no tendremos todavía ninguna mejora, simplemente prestar los servicios y ojalá en algunos casos que el usuario final vea una mejora, pero lo más importante de todo son los 5 meses siguientes, que son la fase de transformación. En esa fase de transformación, como su nombre lo dice, lo que esperamos es que el servicio se transforme, que nuestros usuarios realmente vean el impacto de lo que estamos haciendo y dejen de vernos simplemente como las personas que les proveen sus computadores o las comunicaciones, sino que vean un servicio integral en donde adicionalmente ellos sean capaces, en muchos de sus casos, de autogestionarse y dar solución de forma inmediata a los requerimientos que tenga. En esa fase de transformación esperamos adicionalmente que el nuevo contratista proponga acciones de mejora y llevemos los servicios de tecnología hacia un nivel superior de forma tal que ese proceso que teníamos antes en las áreas de tecnología de desgaste por la operación se vuelva en un proceso de pensar estratégicamente qué es lo que el grupo y las empresas del grupo necesitan para apoyar su crecimiento en estos años que vienen. Con RD desarrollamos un proceso muy fluido. Digamos que lo más importante que obtuvimos de ellos es su experiencia y su conocimiento en procesos similares. El aporte que ellos hicieron al Grupo de Energía en ese sentido fue muy importante porque fue algo diferente a lo que normalmente en el país se hace. Digamos que esto es, aunque suene parecido, el modelo que se implementó de un full outsourcing con RD es sustancialmente diferente a un modelo estándar de full outsourcing. Y la experiencia, el acompañamiento, los consultores que trajeron, la interacción que se tuvo con cada una de las empresas del grupo y con todos los niveles de la organización, desde la presidente para abajo, fue impecable. Digamos que el resultado final fue un proceso fluido, fue un proceso en el cual incluso las empresas que participaron ya en el proceso de selección se sintieron muy cómodas e incluso nos felicitaron por la calidad y la claridad de los términos de referencia que habíamos producido.
La diferencia radica en que no nos centramos exclusivamente en los ANS o los niveles de servicio que nos debe prestar el prestador de servicio, sino en cómo transformar un servicio de tecnología para que deje de ser netamente operativo y se vuelva estratégico para una organización. Ahí radica la diferencia frente a lo que es normalmente un contrato de outsourcing.